Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Preciosa y el día de hoy veremos el capítulo número 5 del libro Charles Hill, Negocios Internacionales, el cual se titula Ética en los negocios internacionales. Hablar de ética dentro de los negocios internacionales hace referencia a lo que vimos en el capítulo anterior a partir de conductas sociales dentro de las culturas que existen en el mundo. Por lo tanto, es importante considerar que dentro de las negociaciones internacionales habrá ciertos problemas éticos que resulten difíciles de entender o de llevar a cabo dentro de una negociación, pues cada sociedad interpreta la cultura de diferente forma y en las negociaciones no es la excepción, debido a que cada ideología es independiente y diferente a los términos que otra establezca dentro de una negociación. Por lo tanto, son factores de sumo análisis que trataremos de explicar a continuación. En las prácticas de empleo existe lo que se llama jornada, que son las horas que un empleado trabaja, básicamente. Además del código de comportamiento que debe de existir dentro de las subcontrataciones. Hoy en día las empresas no corren el riesgo de contratar a gente por tiempos muy largos, por lapsos muy largos, no. ¿Por qué? Porque existe una variante que si no funciona, se cambia. Es poner a prueba al individuo para que se haga merecedor de ese puesto con un contrato de más tiempo. Evidentemente esto está estructurado dentro de un sistema legal, así tiene que ser, para poder gestionar este tipo de relaciones. Por lo tanto, es muy necesario recurrir a las bases sólidas que se tienen de los derechos humanos, ya que se busca ganar más. Lamentablemente, los derechos internacionales no siempre actúan con la rapidez que se necesita en este tipo de casos, mucho menos en los internacionales, que son casos más complejos, mucho más debatibles, debido a las ideologías que cada una de las partes presente. Y por lo tanto se genera una conducta empresarial que se debe analizar fríamente. ¿Por qué? Porque los individuos no todo el tiempo se ven como personas que realmente valen, a quien se les puede sobrevalorar. No, existe determinado precio que se establece en caso de una muerte o en caso de algún tipo de problema que se tenga dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque evidentemente la empresa es una constante de trabajo que tiene negociaciones internacionales y que no está dispuesta a perder ni un solo peso en ni un solo minuto. Por lo tanto, es necesario analizar que esos factores son de suma importancia y que se reflejan dentro de los cambios políticos para poder desarrollarse y que hasta cierto punto no salgan tan afectadas las partes debido a que consideran también a las personas. No hablo de seres crueles que simplemente busquen dinero, pero evidentemente siempre buscan en frío la solución más rápida y que no les genere tantos gastos. Por lo tanto, podemos decir que los flujos de inversión estimulan el crecimiento económico de las personas, lo cual también hace referencia a elevar la calidad de vida de los individuos. ¿Por qué? Porque un trabajo dentro de este sistema capitalista produce dinero y da capacidades para gastar, para adquirir, para mejorar, para trascender, etcétera, etcétera. Habemos unos más iguales que otros, evidentemente. Y el dinero es la característica fundamental
que denota este tipo de factores. Otro problema que también se tiene es hablar de medio ambiente. Muchas de las veces solo se piensa en el dinero y en cómo ganar más, pero el factor de importancia aquí que nos apremia es la conducta medioambiental. No podemos dejar de lado este factor tan importante porque gracias a él es que se obtienen los recursos. Si hablamos de maderas preciosas, es a través de bosques, de árboles muy preciados. Si hablamos del agua, si hablamos del petróleo, cuánta agua se necesita para sacar petróleo, todos los factores de incidencia sobre los recursos naturales son sumamente importantes y muchas de las veces son los que menos se consideran. No se consideran los problemas que se tendrán a futuro con tantas proyecciones, con tantas cosas que se quieren hacer, pero que no se ponen a pensar en los riesgos que acontecen a nivel internacional. No solo hablamos de una pequeña población, hablamos del mundo entero. Es por eso que hacer grande este problema apremia a toda la sociedad, debido a que no solamente una persona paga las consecuencias, lo paga la sociedad entera, debido a que sufren devastaciones de los campos, dada la alta demanda que surge de nuestra parte como individuos al pedir, pero sin estar conscientes tampoco de qué es lo que realmente necesitamos. También hablar de los problemas de corrupción es un factor que determina las reglas del juego, evidentemente. Es un mal hasta la fecha imposible de erradicar. ¿Por qué? Porque existen ventajas que las personas obtienen a través de distintas negociaciones que se hacen con el interés de disfrazar las cosas o de saltarse ciertos procedimientos, debido a que existen personas con poder o facultad de hacer ciertos trámites, de permitir ciertas cosas. Y es ahí en donde existe ese gran dilema ético entre ser corrupto o no serlo, ganar más dinero o no ganar, pero también son las amenazas, también son las violaciones a los derechos, a las normas de conducta establecidas ante los gobiernos, ante las organizaciones que se han establecido para solucionar este tipo de controversias alrededor del mundo. Por lo tanto, encontramos que son grandes tentaciones, ya que existen grandes redituaciones. ¿A cambio de qué? De favores. Y evidentemente no se hablan de pocos dólares. Se hablan de cantidades con varios ceros que muchos son tentados y evidentemente aceptan. Entonces, este tipo de conductas son un factor que se debe de cambiar, evidentemente. No podemos deslindarnos de esa responsabilidad por tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. También hablaremos de las obligaciones morales. ¿Por qué? Porque se gesta dentro de esta globalización un mercado, y ese mercado tiene una disciplina. En esa disciplina recae una responsabilidad social a su vez. ¿Por qué? Porque considerar las consecuencias que permean todo este ambiente genera resultados económicos, y si son llevadas a cabo de la mejor manera, estos serán resultados económicos positivos. Por lo tanto, podemos hablar de la conducción que se tendrá a través de ciertas normas que se establecen en el mercado internacional para poder competir y generar mayores ganancias redituables para todos. Entre los dilemas éticos, porque siempre existen dilemas éticos entre lo que es bueno, lo que es malo y cómo se practican dentro de las diferentes sociedades,
ya que hablamos que las culturas son completamente diferentes y los significados se entienden de manera distinta alrededor del mundo, y que si existe un error de traducción o una palabra que no se considera una falta de respeto en un país, pero sí en otro, tendríamos más problemas, ¿no? Todavía. Entonces, hablar de un dilema ético es hablar de un sistema indefinido por nación. Evidentemente, se genera una interpretación distinta con cada uno de los códigos y valores que se estructuran dentro de planes evidentemente ya idealizados premeditadamente con el fin de ciertos objetivos que se establecen de acuerdo a los objetivos o a las proyecciones que tenga cada nación. Las raíces del comportamiento no ético vienen a través de una ética personal. Evidentemente viene desde un núcleo familiar, desde un núcleo que se va conformando dentro de esta sociedad y que a su vez va contagiando, por qué no decirlo así, a los otros individuos que conforman esta sociedad y que al mismo tiempo tienden a repetir los patrones de conducta que mejor les favorezcan debido a que se dan a partir de situaciones mucho más cómodas y tratan de hacer una complejidad dentro de esta estructura que permita facilitar la obtención de bienes y beneficios de manera mucho más fácil, sin pensar tanto en las consecuencias, y por el lado mucho más factible, más rápido, más eficiente, olvidarse de todo el papeleo, saltarse normas, evadir impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que buscan es saber cómo entablar la negociación de una manera más práctica, lamentablemente. Es por eso que dentro de un comportamiento ético existe un esquema en el cual está como centro el comportamiento ético, la cultura social, las metas de desempeño que son realistas, porque no todas son realistas y no todas unifican una idea que conforme una obtención de beneficio para todos, el liderazgo, los procesos de toma de decisiones, ética personal y la cultura organizacional. Es impresionante cómo todos estos factores están constantemente ahí, presentes, pero que no siempre se toman en cuenta, que no hablamos solamente de un liderazgo, un líder que nos ponga en la cima y ya, no. O sea, hablamos desde la conducta social, desde ese núcleo de la ética personal de cada individuo que contribuirá, favorecerá o desfavorecerá a ese ideal común, hacia ese comportamiento ético que cada uno de los miembros de la sociedad que se encuentra en constante cooperación debe de tener. Por lo tanto, a veces resulta sencillo decir que menos es más. No siempre es así. Depende en qué conceptos esté utilizando esta frase. ¿Por qué? Porque muchas de las veces en los ámbitos de corrupción o en las éticas morales o en los principios que se tienen, decir pues menos trámite es más ganancia de tiempo, más rápido, mucho más dinero y sin tantos problemas. Eso es como lo ven, tratar de saltarse u omitir esas normas que están establecidas por una razón. O sea, hablar de una conducta ética, hablar de un sistema que ya fue premeditado, que ya fue estipulado, no es tan solamente porque sí, sino porque existió la necesidad de generar un sistema organizado para que se cumplieran todas estas funciones, no para que fuesen omitidas. Por lo tanto, dentro de este tipo de procesos, tomas de decisiones y liderazgos, generamos toda esta raíz de comportamiento ético que muchas de las veces deben de tener su entramado en un ideal común que favorezca a todos. Lamentablemente no es así, y si lo vemos desde la historia, desde los antecedentes que se tienen a través de la filosofía, ética, las posturas culturales,
relativismo, etcétera, etcétera, podemos darnos cuenta de que se ha buscado estructurar constantemente este ideal, pero que muchas de las veces fracasan gracias a la falta de interés y a las ganas de hacer muchísimo más fácil las cosas que a realmente conducirse dentro de una teoría de derechos que estipulen justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un código formal de ética, existe porque existe una necesidad, así de simple, de generar conductas con valores, con perspectivas que proyectaran mucho más allá de las corrupciones y todos los males indeseables, conductas que trasciendan y generen mejora para cada uno de los individuos. Entonces, es un proceso importante, ya que las decisiones que se toman deben de ser a partir de un líder. Evidentemente, debe de haber un líder y este líder debe de saber sopesar la situación en el momento que se encuentre. ¿Por qué? Porque dentro de esa estructura expone a sus elementos, tanto para exponerlos y proyectarlos y saber que tiene un buen equipo y un buen respaldo y que tiene una gran capacidad de incidencia y que es el líder porque es sabio y sabe hacer las cosas como deben de ser. Y otra muy diferente a que simplemente tome decisiones por tomar decisiones y que los candidatos que se postulan a este tipo de puestos pues no siempre sean los más preparados. El ideal es que tenga ese carácter y esa conducta de saber ser un líder. Saber ser un líder no siempre significa hacer todo para sí mismo, sino que hace referencia hacia las posturas más importantes, se concentra en la situación, deja de pensar en sí mismo y actúa. Actúa a la brevedad posible porque sabe que dentro de las negociaciones internacionales el tiempo vale oro. ¿Por qué? Porque no es lo mismo negociar con una persona que está cerca de ti, que las diferencias horarias son pues semejantes, a algo muy diferente, en donde ya es de otro día o se hace tarde, ya es más noche. No sabemos qué tipo de negociación se esté tramando o llevando a cabo, pero dentro de este ámbito es muy importante reconocer que un líder debe saber cómo actuar, comportarse con valores éticos, con valores profesionales, que a su vez estén basados dentro de conductas de marcos legales jurídicos que establezcan la mejor solución para cada uno de los individuos y que proyecte ganancias, porque no está cerrado a ganar. Evidentemente es algo que tiene que hacer porque lo está buscando en general para la negociación internacional que se da. Pero los valores morales juegan una función sumamente importante dentro de este carácter para formar o erigir a un líder, lo cual es muy importante y se entiende que dentro de el contexto que se analizaba previamente con el título de este capítulo, que se llama Ética en los negocios internacionales, saber negociar internacionalmente no es cuestión de un juego y se deben de considerar todos los elementos ya mencionados para poder entablar una excelente negociación internacional. Muchas gracias.